En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Olá, meus amigos. Hola mis amigos, Que Deus abençoe a todos. que Dios los bendiga a todos ustedes, que tengan un día excelente y que el Espíritu Santo los conduzca de acuerdo con su voluntad. Esa es la mayor gloria del ser humano, tener la dirección, ser poseído por el Espíritu de Dios, ser poseída por el Espíritu del Altísimo. No hay nada más precioso, glorioso, rico, porque cuando Él nos posee es por toda la eternidad. No es durante algunos días, años, aquí en la tierra, sino que es por toda la eternidad, con una vida excelente, así como es Él, excelente. Bien, préstele atención a lo que Dios le dijo a Abraham. Él le dijo así: después de 99 años, Dios se le apareció a Abraham a los 99 años. Él se le apareció a Abraham, primero se le apareció a los 75 años, ahora 24 años después se le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Solo Dios es. Nadie más es. Todos nosotros estamos, pero ser, solo Dios es. Él es el único, el Todopoderoso, y por toda la eternidad. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si usted lee este texto y medita, estará de acuerdo con la pregunta: ¿cómo puede el ser humano? ¿Cómo puede el ser humano ser perfecto? Sabiendo que el pecado nos volvió imperfectos por naturaleza. Pero Dios no nos pide nada que no podamos atender. Nada. A todo lo que Él nos pide, nosotros podemos atenderlo, porque si no, Él no lo pediría. No es algo imposible. Pero lo que queda claro es cómo podremos andar en la presencia de Dios para ser perfectos. ¿Cómo? Yo no veo a Dios, no toco a Dios, no siento a Dios. ¿Cómo puedo andar en su presencia para ser perfecto? Recuerda que ya hemos dicho que Dios es palabra. Dios es palabra. Dios es espíritu. Dios es palabra. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero Él es espíritu, esencialmente espíritu. Dios tiene un alma que siente, Él siente nuestros dolores, pero Él es espíritu. Él es espíritu, verdad y palabra. Todo lo que Dios dice
es perfecto y sucede. ¿Cómo puedo andar en la presencia de alguien a quien no veo, no siento, no toco? ¿Cómo? Es simple. Cuando usted piensa los pensamientos de Dios, que son sus palabras, cuando usted vive en los pensamientos de Dios, cuando usted se sujeta a los pensamientos de Dios. Eso es difícil. No porque Dios lo hace difícil. Es porque nosotros, por naturaleza, somos rebeldes. El ser humano ya nace rebelde. ¿Cómo ese ser humano obedecerá una voz, una palabra, un pensamiento de alguien a quien no ve, no toca, no siente? Ni viendo, ni sintiendo, ni tocando, la persona obedece la palabra de la otra. ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo podemos andar en la presencia de Dios cuando nuestros pensamientos estén sujetos, sean sumisos a su palabra, a sus pensamientos? Por lo tanto, si yo pienso en la palabra de Dios todo el día, si siempre estoy pensando, siempre con la mente en la palabra, en las enseñanzas, en las promesas, en las obligaciones, en mis responsabilidades con Él, entonces estoy andando en su presencia. Y cuando ando en su presencia, con mis pensamientos combinados con los de Él, o mejor dicho, sujetos a sus pensamientos, entonces estoy andando en la presencia de Dios. Si estoy en casa, en el trabajo, en la calle, en la facultad, en la escuela, sea donde sea que esté, si mis pensamientos están en los pensamientos de Dios, entonces estoy andando en su presencia. Obviamente, eso no es posible cuando la persona tiene una vida activa con las cosas de este mundo. Por ejemplo, si usted va a un club nocturno, ¿cómo colocará su pensamiento? ¿Cómo sujetará su pensamiento al pensamiento de Dios en un club nocturno? Usted va a un partido de fútbol, ¿cómo pensará en las cosas de Dios alentando a su club? No es así. ¿Cómo puede pensar los pensamientos de Dios con actividades que exclusivamente entretienen su mente, que desvían su mente de los pensamientos de Dios? Es imposible. Pero si la persona quiere andar con Dios, y no son muchos, son pocos los escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Pero los pocos escogidos que se sujetan a pensar como Dios piensa, claro, esas personas con certeza estarán andando en espíritu, viviendo en espíritu, andando en espíritu, con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esa criatura se torna perfecta a los ojos de Dios, porque sus pensamientos simplemente ejemplificarán su fe, mostrarán su fe, su dependencia de Él. Yo sé que eso en la práctica, en el día a día, en el trabajo, en las cosas del hogar, o incluso en el trabajo, es complicado. Pero más complicado cuando la persona no anda en los pensamientos de Dios, porque los pensamientos en los que ella está involucrada son pensamientos a veces de dudas, de miedos, ¿no es así?
de ansiedades, de problemas. Entonces las personas se preocupan por los pensamientos de este mundo, por las cosas de este mundo. Por ejemplo, hoy tenemos Internet. Usted entra en Internet y trae el mundo a su interior, a su mente. Hay entretenimiento para todos los gustos. Hay de todo allí. Cosas buenas y cosas que nos sirven. Más de lo que nos sirve. Entonces, cuando la persona trae lo que nos sirve al interior de su mente, ¿cómo puede enfrentar los problemas del día a día con el poder de Dios? No es posible. Pero si ella piensa de acuerdo con el pensamiento de Dios, entonces ella vence sus miedos, ella vence sus dudas, ella vence las voces, la voz del diablo, ella vence la voz de la duda, ella se vence a sí misma, vence al mundo. Por eso Jesús dijo, Jesús dijo así: si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, con la fe enfocada en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis. ¿Qué es lo que usted quiere? Cuando usted anda en la presencia de Dios, Él satisface sus necesidades. Incluso David dijo: deleítate a sí mismo en el Señor y satisfará los deseos de tu corazón. ¡Qué maravilla! Pero para agradar a Dios, usted tiene que andar en su presencia. Para andar en su presencia, usted tiene que pensar como Él piensa, pensar sujetando su vida, sus pensamientos, sus voluntades, dirigiendo su vida de acuerdo con los pensamientos de Él. Es así, mi amiga y mi amigo. Siempre me pregunté, caramba, ¿cómo podemos ser perfectos, mi Dios, en este mundo? Pero Dios finalmente nos dio la respuesta. Piensa como yo pienso, y entonces vivirás en mi presencia y serás perfecto. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, cuando nosotros pensamos, por eso Dios llamó al profeta Ezequiel, lo tomó y lo puso en medio del valle de huesos secos y le dijo: ahora profetiza. Tienes mis pensamientos, entonces profetiza. Porque a medida que vayas profetizando, las cosas irán sucediendo, y sucedieron. Entonces usted que está participando, no se olvide, este próximo día 10, traiga a las personas que usted sabe que son huesos secos, que son una bolsa de huesos secos. Tráigalas a una iglesia universal del reino de Dios, porque los siervos del Altísimo profetizarán. Ellos dirán lo que Dios quiere, lo que Dios desea, que es darles vida, hacer de ellos nuevas criaturas. Entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada, comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar
con todo tu dolor. Oh Cristo, está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh Cristo, quiere cambiar todo tu ser, tu vida Él llenará. Él llenará. Oh, entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada, comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh Cristo, está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh Cristo, quiere cambiar todo tu ser, tu vida Él llenará de gozo, amor y paz, no pierdas la ocasión. Jesús te ama, sí, Cristo te ama, sí, Él te ama. Desde que yo era una niña, yo comencé a sentir soledad, ya que mis padres tenían muchos problemas, y a raíz de eso yo fui colocándome una niña triste, alejada de las personas, solitaria. Eso fue trayendo para mí un vacío dentro de mi corazón que cada vez me hacía alejarme más de las personas. Yo recuerdo que yo iba al colegio y mi mamá era citada en el colegio por causa de que yo siempre me la pasaba llorando. Aparte de eso, sufría de insomnio, no podía dormir en las noches. Yo era una niña que no podía dormir con las luces apagadas, sufría de miedo excesivo, empecé a ver sombras, estaba totalmente perturbada. Poco a poco fueron pasando los años y ya entré en una etapa más difícil, que fue la etapa de la adolescencia, y ahí me fue tornando una niña rebelde, una niña que ya quería probar otras cosas, probar los vicios, las fiestas, y yo buscaba en las amistades, buscaba en otras personas, en otras cosas, buscaba llenar el vacío que estaba dentro de mí. Ahí me fue involucrando en los vicios,
Ahí me fui involucrando con las fiestas, amanecí en la calle. Eso me alegraba por instantes, por momentos. Mientras yo estaba en la fiesta, mientras yo estaba con mis amigos, yo me sentía bien. Más cuando todo eso acababa, cuando las luces se apagaban, mi vida volvía a ser lo que era, una completa tristeza. Esa tristeza se fue empeorando cuando los problemas familiares se fueron agudizando cada día más. Yo sufrí el abandono de mi padre, tuve la presencia de él como hasta los 5 o 6 años, y desde ahí la tristeza se fue agudizando más hasta convertirse en una depresión. Yo intentaba ocultar todas esas cosas como un tipo de máscara, y ahí me fui involucrando sentimentalmente con muchachos, creyendo que eso iba a solucionar los problemas de mi vida, que eso iba a ser como una fuga, una vía de escape para tantos problemas. Mas no fue así, porque ya yo estando herida por dentro, estando triste, no podía hacer feliz a otro, ni otros me podían llenar, porque nada podía llenar ese espacio que había dentro de mí, tanta soledad que había dentro de mí, al punto de la depresión de que yo intenté un día quitarme la vida. Un día yo estaba sola en mi casa y tomé un cordón y lo até a mi cuello. Solo que gracias a Dios no tuve el valor de colgarme. Mi fondo del pozo, la situación más crítica que yo recuerdo que viví, fue un día que en mi casa había un adorno que era un bol con monedas y arroz. Era supuestamente para la prosperidad, para la abundancia económica. Mas un día no teníamos nada que comer y mi madre tuvo que agarrar ese arroz que tenía años allí manchado por las monedas, tuvo que agarrarlo y lavarlo, cocinarlo y dárnoslos a comer a sus 2 hijas. Y eso me llevó a mí, en ya mi madurez, ya adolescente madura, de tener que salir a trabajar a temprana edad, tener que salir a la calle a vender, salir a buscar trabajo, claro, con permiso porque era menor de edad, salir a buscar sustento para llevar para mi casa, porque ya yo no toleraba ya la miseria dentro de mi casa. Era una situación muy difícil, porque de vez en cuando mi padre enviaba ayuda para nosotros, para sus hijas, pero llegó un punto que esa situación ya cambió. Él ya no mandaba la ayuda. Mi mamá era un sufrimiento cada vez que teníamos que comprar los útiles escolares, cuando llegaba Navidad, diciembre, y no teníamos que estrenar, que comprar, no teníamos dinero. Era una situación demasiado triste y difícil. Nosotros vivíamos en una casa donde mi papá nos había dejado para vivir, y cuando mi mamá se separa de mi papá, duramos un tiempo viviendo allí, y ahí empezaron la presión para que nosotros desalojáramos el apartamento. No teníamos a dónde irnos a vivir, y mi papá supuestamente se iba a encargar de pagar alquiler y todas esas cosas allí, y no teníamos a dónde mudarnos. Se fue tornando la situación ya problemática porque nos pedían desalojo. Me involucré sentimentalmente con el que es mi esposo ahora, y yo creía que eso iba a solucionar los problemas que estaban en mi vida. Más bien fueron empeorando, abusándose más, ya que yo, siendo infeliz, no podía entablar una relación sana con una persona. Empecé a tener problemas con él también, porque toda mi rabia, la soledad que yo sentía, todas las frustraciones que yo tenía, las desenvolvía dentro de mi relación sentimental. Un día mi madre, una de tantas citaciones y denuncias que ella recibió, un día venía de una denuncia, y alguien la invitó, le habló de que si ella tenía problemas, si ella estaba pasando una situación difícil, que le aceptara la invitación a entrar a la iglesia. Allí mi madre entró un día viernes. Ella entró, mas como todo un principio no entendió nada de lo que estaban hablando allí. Mas ella llegó con la novedad a mi casa. Me dijo que había entrado a una iglesia, que le habían hecho la invitación,
y que se había sentido bien allí, más ella no regresó. Fueron pasando los años y ya teníamos una demanda de desalojo ante los tribunales. Y era una preocupación tremenda porque nos íbamos a quedar en la calle. Si la demanda salía, nosotros íbamos a quedar en la calle. Otro día mi madre recibe otra invitación nuevamente para asistir a la iglesia y ella vuelve a entrar y allí ella recibió un periódico, el cual ella llevó para la casa. Y yo comencé a leer los testimonios que estaban ahí escritos, la información que estaba dentro del periódico. Y yo leí un testimonio de una persona que había pasado algo similar a lo que a mí me estaba pasando. Las depresiones, todo eso, lo que yo estaba pasando. Y yo me sentí identificada con aquel testimonio. En un principio fui por curiosidad, por saber si en verdad lo que estaba escrito en aquel folleto, en aquel periódico, era realmente cierto. Y allí un día llegué a la iglesia y desde el primer día que yo llegué a la iglesia sentí paz, la paz que durante muchos años yo había buscado. Y yo escuchaba al pastor hablar y predicar y todo lo que él hablaba realmente era como que él me conociera, como que él supiera lo que a mí me estaba pasando. Haciendo las cadenas yo fui viendo mejoras en mí. Ya yo comencé a dormir bien, ya yo comencé a dejar de tener pesadillas, ya no sentía que me perseguían, ya no veía sombra. Comencé a ver un cambio notable en mi vida y principalmente en cómo yo me sentía. Mi actitud delante de la vida cambió rotundamente porque ya yo no tenía deseo de morir, ya yo veía la vida de una manera distinta. Comencé a limpiar mi corazón de todo ese odio, ese resentimiento que había dentro de mí. Ya me sentía diferente. Ya podía tener una sonrisa en mi rostro que antes no la tenía. De allí comencé a asistir los días domingos, porque aunque ya yo había sido liberada del resentimiento, el odio, de la depresión, todo eso, seguía habiendo un vacío dentro de mí. Escuchando las reuniones, escuchando la palabra de Dios, entendí que ese vacío solamente podía ser llenado por Dios, por la presencia de Dios. Empecé a estar firme en los días domingos, asistiendo a la iglesia, y poco a poco ese vacío fue siendo llenado por Dios, llenado con la presencia de Dios, porque ya yo no me sentía sola, ya era algo distinto. Comencé a buscar para ser bautizada con el Espíritu Santo. Pero había muchas cosas que todavía había en mí que tenía que cambiar. Principalmente que yo tenía que perdonar a mi familia. Tenía que perdonar y así yo fui, busqué a mi familia paterna, le pedí perdón y los perdoné. Ahí yo vine a hacer propósito, ayuno, el ayuno de Daniel, negándome a hacer mi voluntad, abandonando el pecado, abandonando la vida errada que yo venía trayendo desde mi niñez, abandonando los vicios, abandonando las malas amistades. Fui tomando las cosas de Dios en serio, hasta que un día yo recibí el Espíritu Santo, que fue la mayor de todas las bendiciones. Todo lo que Dios hizo en mi vida, yo doy gracias a Él, porque nada en este mundo lo pudo hacer. Nada ni nadie pudo hacer lo que Dios hizo por mí. Ya yo no tengo más deseo de morir. Yo recibí el Espíritu Santo y recibí todo, porque el Espíritu Santo es todo en nuestras vidas. Es la mayor bendición de todo. Quien tiene el Espíritu Santo tiene toda su vida bendecida. Y yo lo logré gracias a que yo busqué a ese Dios aquí en la Iglesia Universal. Un día yo necesitaba buscar afuera, en la calle, en las amistades, en las fiestas, necesitaba buscar la alegría y no la encontraba. Y solamente la conseguí cuando yo recibí la presencia de Dios, cuando yo recibí el Espíritu Santo. Y gracias a Dios hoy yo soy una mujer feliz.
majestad no la puedo explicar. Viste en mí lo que nadie vio. Creíste en mí como nadie creyó. No importa lo que diga, por los siglos de los siglos, la gloria tuya es. Tomaste mis manos, me diste perdón.